Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo en el cuarto programa del Festín de las Bestias. Recuerden que en algún momento les prometí que íbamos a tener un invitado especial que hablara sobre la reforma educativa, que lo habíamos postergado. En el capítulo 1 comenzamos a hablar sobre ello, lo retomé en el capítulo 2 y en el tercero, antes de hablar sobre literatura, dijimos que también lo dejamos pendiente porque teníamos al invitado especial que hasta hoy viene con nosotros, que es nuestro productor y también el maestro Rafael Olivera, que está con nosotros. Agradecemos su presencia y es el que va a estar con nosotros ahora explicándonos sobre la reforma educativa y todo lo que tenga que ver con educación. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por seguirnos, y entonces los dejamos con la introducción para a continuación tener a nuestro invitado. Pues bien, estamos de regreso. Como les dije, nuestro tema a tratar va a ser sobre la reforma educativa, lo que hemos visto que lleva o que trae a colación con lo que es la educación basada en competencias. Y quién mejor que nos puede explicar Rafael, el maestro Rafael Olivera, sobre este tema que bien lo ha tratado ya en sus asignaturas pendientes, como en foros de discusión se ha expuesto sobre el tema. Y me gustaría que él nos pudiera explicar, que tú nos pudieras explicar a lo largo de este programa, en qué manera afecta la reforma educativa directamente a la educación, si es que la afecta o no, la afecta de manera positiva, de manera negativa, qué tanto la calidad educativa puede ser merecedora de esta reforma o no, dependiendo, porque así nos lo están manejando y tú bien lo sabes, pero bien que la gente se entere. Entonces entramos directamente con el tema y nos puedes explicar, por empezar, qué es la reforma educativa en México. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero que nada, necesito agradecerte la invitación No, por nada. y estoy para esta charla en la mejor disposición. La reforma educativa de entrada es mal llamada reforma educativa. Bien. No es una reforma educativa, realmente es una reforma laboral y administrativa. Y la están vistiendo, la están denominando educativa, pero no tiene nada que ver con la educación. Bien. Realmente a la hora de leer desde la propuesta de Enrique Peña Nieto y ya después cuando fue promulgada dicha reforma, pues nos damos cuenta que lo que afecta realmente es la cuestión laboral en los trabajadores de la educación. No hay nada en el modelo pedagógico, no se mete nada con los métodos de enseñanza, varias cuestiones que hemos revisado y que no tienen nada que ver con la educación. Es meramente administrativa y laboral. Así de que de entrada afecta a los trabajadores de la educación. ¿Por qué? Porque están en una zozobra acerca de su trabajo. Es decir, que si van a poder permanecer o simplemente les van a dar las gracias cuando no aprueben algún examen. Ese es el problema. Porque hay una metodología que supuestamente se debe emplear o se va a emplear para poder llevar a cabo la reforma. Sí, lo que pasa es que a la hora que hacen la reforma también introducen por ahí el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, luego introducen la Ley General de Educación, también es susceptible a revisarse y a reformarse, y la otra que tiene que ver con la evaluación de los profesores. Bien. Y ahí en la evaluación de los profesores es donde está el problema de la famosa permanencia. Fíjate, Rafael, ahorita que tocas el tema de la evaluación, mucha gente que está mal informada, que lo vemos con nuestros alumnos o con padres de familia o gente en general, sí, ¿no? Que de pronto dice que el maestro teme a una evaluación, que por eso está en contra de una reforma educativa. Sin embargo, sabemos que no es por ahí, ¿no? No es que le tema a una evaluación. No, definitivamente esa es una especie de campaña mediática que se ha hecho en contra de los profesores. Si alguien es evaluado en este país, son los profesores. Me consta, tengo bastantes años de servicio y del 92 para acá, cuando se firmó el famoso Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación en México, se implementaron los exámenes a los maestros y se creó el programa Carrera Magisterial. Exacto. Que si bien es cierto, es voluntario, también es cierto que como tiene que ver con el estímulo económico, entonces la mayoría
ingresa a ese programa y se va promoviendo dependiendo los puntajes que obtenga cada que se evalúa, que es cada año. Claro. Ajá. Aparte de los exámenes, tiene que tomar cursos permanentemente, también cada año. Entonces, sobre esos cursos también es calificado, se le otorga un puntaje. Entonces, la evaluación no es algo que nos asuste. Simple y llanamente, lo que no se aceptan son los exámenes estandarizados, donde nada más te dan una calificación. Como al alumno con el examen enlace, por ejemplo. Claro, exacto. Nada más se le da una calificación, pero realmente no se evalúa el trabajo frente a grupo. Ahí es donde estamos. Estamos hablando entonces que no va a haber una evaluación del maestro impartiendo su clase frente a grupo. No, definitivamente no. Todos se lo apuestan a ese tipo de exámenes. Y ya hemos visto que son un fracaso porque, por ejemplo, este año o esta vez que se acaba de aplicar el examen, ya se supo que fueron vendidos antes de aplicarse. Ah, mira, qué bien. Sí, y desde el año pasado sucedió lo mismo. El que bien lo digo con sarcasmo. Y hubo maestros que denunciaron esto públicamente, no se les hizo caso y supuestamente dice el secretario de Educación que no hay pruebas al respecto, cuando el examen circuló días antes e inclusive se saben las cantidades que se vendió en varias tarifas, vamos, 300, 400, 500, 2,000 pesos, dependiendo del cliente. Dependiendo, ¿no? Claro. Ajá, así es, pero obviamente no tienen mayor, ¿qué te diría? Pues no hay visos de que con el examen suba la calidad educativa, eso es una falacia. Claro. Y ellos, en aras del modelo neoliberal, le apuestan a la calidad educativa, entre comillas, porque para que haya calidad educativa se necesitan varias situaciones, o sea, se necesitan varios aspectos que se tienen que remediar en este país, como por ejemplo la infraestructura en las escuelas. Ese es un problema muy serio. No todas las escuelas están equipadas, no todas las escuelas tienen sanitarios, agua, ¿cierto? Electricidad, o sea, no podemos ubicarnos nada más en esta ciudad de Tijuana o en este estado de Baja California. Sí. Tenemos que ver el problema a nivel nacional. Y es una estupidez hasta cierto punto, porque creo que como lo ve la misma Secretaría de Educación Pública y el mismo gobierno, pues está llevando una evaluación tanto el maestro de una región rural de Oaxaca como el de una ciudad, ¿no? Una ciudad como Guadalajara, sí, como nosotros mismos. Sí, y hablando de estupideces, ¿qué más estupidez quieres que en Tijuana, por ejemplo, en una escuela de la zona donde yo laboro, la escuela Cuauhtémoc, se le aplica un examen de enlace a niños que no ven, a niños invidentes? Ah, mira, qué bien. ¿También con sarcasmo? Y obviamente, pues esos exámenes es la misma presentación que los normales, por llamarle de alguna manera, ¿no? Y tuvieron que resolver ese examen. Y ya te imaginarás, si la maestra que está frente a ese grupo está siendo evaluada en carrera magisterial, por ejemplo, pues qué calificación va a obtener, ¿verdad? Si el niño sale mal porque no sabe, exacto. Digo, no puede leer. ¿No? Ajá, así es. Entonces, ese es un caso patético. Y es irrisorio, claro. Sí, definitivamente, y sucedió aquí en Tijuana, o sea, no me lo platicaron, es en la escuela Cuauhtémoc de zona Río. ¿Qué tanto pesa la evaluación que tiene el grupo en un tipo de examen, por ejemplo, enlace, que hemos sabido que es la panacea ahorita en México? Pues fíjate lo que son las cosas. Ahora mismo el maestro es evaluado en el 50%. Mira. Con esa calificación, con el examen enlace. O sea que prácticamente yo como maestro tengo que preparar durante todo el curso escolar al alumno para que apruebe el examen para yo poder salir bien evaluado. Ese es el problema, precisamente, que estás entrenando a los alumnos para que llenen los circulitos del examen. Sí. Y obviamente para que se dedique a repasar las preguntas y respuestas de ese examen, porque también ya hay imprentas o hay empresas que venden el preenlace, le llaman. Exacto. Y son el cuadernillo, y entonces tú se lo entregas al alumno y vamos a resolver ciertas materias, ¿no? Son nada más tres asignaturas las que se evalúan. Las que se evalúan. Cada año. Español, matemáticas es de cajón,
y viene una adicional que puede ser formación cívica y ética, puede ser historia, puede ser geografía, dependiendo Sí. lo que determine. Si las mismas editoriales de estos libros de texto que se utilizan en las escuelas están incluyendo estos tipos de Claro. preexámenes, ¿no? Sí, definitivamente, y van y te lo comercializan en las escuelas, o sea, te lo ofrecen y si tú aceptas, bueno, pues les compras el cuadernillo. Más o menos anda alrededor de 25 pesos. Y así el maestro sabe qué tan bien anda su grupo, qué tan mal anda su grupo y en qué aspectos habría que ubicar. Sí, el problema es que en lugar de dedicarse a ver las Claro. materias y estar Temática viendo y todo. el temario, se dedica a los exámenes. Es una ventolera cada año en el mes de junio, que es cuando se aplica el examen, o sea, previo al mes de junio, Sí, y sí, ahí sí. está, sale y dale con el famoso preenlace. Preenlace. Así es. Fíjate, les comentaba a los que nos han visto, los que nos han estado siguiendo, que la educación basada en competencias es más bien esa, es la incompetencia de la educación. Definitivamente. Y estamos preparando a los alumnos para una maquila, para un mercado laboral industrial, totalmente, ¿no? Sí. Pero no un mercado laboral industrial mexicano, donde propiamente pudiera desarrollarse lo económico, lo cultural, lo tradicional, todo, sino reducirlo a un mercado extranjero que tenga que seguir normas de extranjeros, obviamente, ¿no? Desde Por lo luego. tanto, hay que aprender a saber llenar los ovalitos Ujú. de un examen, desde un punto de Sí. vista simple. Pero más allá de ello, los contenidos que se están dando o han cambiado los contenidos, sería una pregunta, ¿han cambiado los contenidos dentro de la currícula de la educación básica? Han sido modificados. Antes, por ejemplo, se veían nociones de lingüística, luego fueron eliminados. En matemáticas antes se veían teoría de conjuntos, por ejemplo, fueron eliminados. Pero lo que hemos notado, y eso es con verdadera preocupación, es cómo están confeccionados los libros de texto gratuito. Son una porquería, están hechos con los pies. Traen errores, desde errores ortográficos hasta problemas de concepción. Por ejemplo, en matemáticas vienen muy confusos, demasiado confusos, y no es por nada, pero a veces o en ocasiones le batallamos para entender los problemas que plantean, que el alumno difícilmente los comprende. ¿Son pedagogos los que trabajan dentro de estos libros? Pues supuestamente sí, pero Pero pues, por cualquier escuela patito, ¿no? También. no, pero además sabemos que muchas de las veces son cuates del preciso, o sea, Claro, son cuates claro. del secretario de Educación o de la ex dirigente sindical, en fin, y por eso son ubicados en esos puestos. Pues simplemente en el sexenio pasado, cuando el yerno de la profesora Sí, es cierto. Gordillo era el subsecretario de Educación Básica, que era uno de los puestos más importantes en el organigrama de la SEP, y pues ese señor dirá que es doctor en educación, pero no se le nota el doctorado por ninguna parte. No, sí tenemos muchos doctores aquí en educación en Tijuana, simplemente. Sí, sé de algunos casos. Y nos ha tocado conocerlos y sabemos Dios. todo su currículum, no bien Sí, habido. sí. No, definitivamente. Y no rebuznan porque no tienen orejas, yo creo, como se dice, ¿no? Pero fíjate, ese es el Popularmente. problema. Son las personas que más se atreven a hablar de educación sin saber sobre educación, pero lamentablemente la persona que está detrás, que está escuchándolos, cree en lo que están Pues diciendo. es que, por ejemplo, se les llena la boca con las famosas competencias, Claro. cuando está demostrado en varios países que han fracasado. Verbigracia, España, por ejemplo, Claro. más de una década con las famosas competencias, y ha sido un fracaso rotundo, con los mismos problemas que se tienen en otros países en cuanto a que hay desempleo, en cuanto a que el ingreso per cápita ha disminuido, varias situaciones que las competencias no han logrado elevar, por ejemplo, Claro, sí. ni la calidad educativa ni el nivel de desarrollo del país. Sí, por eso mismo siento yo que cambiaron de una prueba enlace a una prueba Ceneval. ¿Por Ajá. qué? Porque siguen siendo una evaluación, un instrumento de evaluación que va a medir únicamente el conocimiento a corto plazo. Correcto. ¿Qué tanto retienes en lo que estuviste en preparatoria para entrar a la universidad? Y sobre eso te evalúo. Pero son contenidos mínimos, cultura general, que lo pudiste haber aprendido sobre la marcha. Bastante estrechos los contenidos, y lo que hablan los expertos es que dicen, ya acuñaron un término, maquilizando la educación. Claro, exacto. Están preparando para la maquila. Y si eso es competencia, pues entonces estamos
estamos jodidos, como se dice también. En España lo ha mencionado mucho Jimeno Sacristán, que ha estado totalmente Así en es, contra de este sistema, así es, ¿no? José Jimeno Sacristán, que tiene algunos libros muy interesantes, como el del currículum oculto en educación, por ejemplo. Exacto. Y así es de que habría que recomendarles a estos expertos, entre comillas, que se lean un poquito. Sí, O ya si no quieren leer, bueno, pues que vean los videos en YouTube, ahí están. ahí están, es verdad. Así es. Igual en México tenemos expertos en la materia, ¿no? Claro Un que Ángel sí. Díaz Barriga, que cómo también no. siempre ha estado en contra de esta educación. Y que mencionábamos anteriormente, que es la única, bueno, él pertenece a la UNAM y es la única universidad que no se ha prestado a tal sistema. Sí, no ha aceptado, no ha aceptado. Y hay una libertad de Nada. cátedra. ¿A qué se debe una libertad de cátedra y una no libertad de cátedra en las escuelas? Me refiero ya ahorita a nivel universitario, ¿no? Porque es Ajá. diferente en una institución de educación básica. Pero ya en las Claro. universidades va a cambiar una cátedra. ¿Tú crees hasta qué punto pudiera la libertad de cátedra ayudar al alumno o no? Obviamente la libertad de cátedra lo beneficia, porque tenemos que, por ejemplo, en primaria, secundaria, pues el programa de estudios, el plan de estudios es dictado por la Secretaría de Educación Pública. Claro. Ajá. Y tenemos que basarnos en esos libros de texto, en ese tipo de materias, en esos contenidos, y no te puedes salir del guión. En cambio, ya a nivel universitario, bueno, empezando con que, por ejemplo, quieren eliminar o han eliminado mucho la filosofía, la lógica, el estudio de esas materias, pero hay instituciones que las siguen impartiendo. Claro. Y eso es muy importante para el conocimiento en general. Y un alumno que no te maneja la lógica, que no te maneja la filosofía, pues pobrecito, porque se dedica a leer basura o chatarra Sí, o basofia. claro. Exactamente. Pues eso les ayuda a los estudiantes, el estudio de esas materias. Y solamente en esas instituciones como la UNAM es que se siguen impartiendo. Porque hay un desarrollo, ¿no? Hay propiciar el criterio, el análisis. Definitivamente. Sí, el humanismo. Claro. En cambio, Y que eso es la educación, eso debiera ser la educación, ¿no? O ha ahí sido está, toda la vida, ahí está pero la nosotros lo clave. hemos modificado totalmente. Sí, para mal Para mal. precisamente. Así es. Bueno, nosotros como México, como muchos países de Latinoamérica No, también, claro, ¿no? pero es que es una consigna también a nivel mundial por instituciones como la OCDE, como el Banco Mundial, como Exacto. el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, como el Fondo Monetario Internacional, que inclusive otorgan recursos, pero siempre y cuando el país acepte dócilmente ese tipo de reformas, por llamarle de alguna manera, que son parte de las reformas también mal llamadas reformas estructurales, Ujú. que son contrarreformas en todos los ámbitos, Sí, claro. en seguridad social, obviamente en educación, en lo político, se pierde democracia Sí, sí, sí. gracias a esas reformas estructurales. Y pues en este caso en México implementan esta disque reforma y ellos quieren hacer ver que realmente este gobierno sí está preocupado por la educación en México, pero nada más falso. Sí, Eso no claro. es cierto. ¿Qué dicen los candidatos ahorita que está la ola de candidatos por aquello del 7 de julio, que son votaciones? ¿Qué dicen los candidatos al respecto de la educación? ¿La mencionan? ¿Hacen un respaldo a favor de ello, en contra de ello? Creo que todos han estado a favor de la reforma educativa. No, sí, todos la avalan. Y sí, yo creo, la verdad es que no los he escuchado mucho, pero No, ni vale la pena para empezar, ¿no? sí, es pérdida de tiempo. Pero no creo que les interese la educación. O sea, lo toman nada más como un eslogan Claro, exacto. para supuestamente captar adeptos. o Hay que fans. mencionar palabritas que la Ajá, gente sepa así que nos es, va a así es. reconocer. Sí, y por ejemplo se llenan la boca al decir que no más cuotas escolares en las escuelas, por decirte algo. Pero la reforma educativa contempla en uno de sus artículos que el director es el responsable de que en las escuelas haya gestión para
hacerse de recursos. Entonces es un contrasentido. ¿Cómo vas a obtener los recursos si no es mediante cuotas escolares? Están prohibidas las cuotas, sin embargo... Y están prohibidas y ya las sanciones con cárcel, no te la ya. pierdas. Ajá. Y además de algunos salarios mínimos, bastantes salarios mínimos como multa. Pero a ese grado estamos llegando. Pero si existe una sociedad de padres de familia, ¿eso cambia el asunto? Rafael, te preguntaba sobre qué... ¿Hay alguna repercusión si los padres de familia, como sociedad de padres de familia, ellos cobrasen las cuotas? Entonces ya no entra la norma de que la escuela puede o no deba cobrar cuotas. Se supone que ellos tendrían la facultad de hacerlo. Obviamente fijan las cuotas, le llaman voluntarias, en donde pueden fijar X cantidad, ¿no? El asunto aquí es que el director no deja de ser la autoridad dentro de cada centro escolar. Ajá. Así es de que sobre él recae la responsabilidad, así sea la sociedad de padres de familia. Oh, ya. Por lo tanto, no es recomendable. De hecho, los supervisores escolares están dando la determinación, están diciéndonos de que por ningún motivo se cobren cuotas escolares en las escuelas. Y de hecho hay varias escuelas que no lo hacen. Pero claro, esto repercute en que no se logra una infraestructura completa en las escuelas. Hay escuelas con muchas carencias. Y las que sí fijan cuotas, se logra que los edificios estén muy bien acondicionados y pues obviamente los alumnos más cómodos, ¿no? Mejor en las aulas y en todo el centro educativo. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Se habla también de que, por ejemplo, las famosas becas Progreso que están otorgando el gobierno del Estado de nuestros impuestos, desde luego, que ya no se van a otorgar las escuelas. O sea, hay el rumor. Todavía no sabemos qué vaya a pasar al inicio de este ciclo escolar y ya con el cambio de gobierno que haya, ¿no? Claro. Pero vamos a ver qué sucede ahí. Y que creo que hasta cierto punto va de la mano con la reforma educativa, porque el momento de yo frenar la educación, ¿no? Para empezar, como calidad educativa. Ajá. Y luego empiezo a frenar el trabajo de los maestros con este tipo de evaluaciones estúpidas. Empiezo a deshacerme, si es a lo que llegase a lo posible, a deshacerme de maestros que no funcionan bajo lo que yo busco como evaluación. Ajá. Por lo tanto, también vamos a llegar a tener grupos más reducidos de alumnos. ¿Cómo más reducidos? Me refiero a que entre menos maestros, menos alumnos. No sé si opera la misma lógica. No creo. Más bien yo vería que menos maestros y más alumnos. Más alumnos. Si estamos acostumbrados en educación pública a tener entre 40 y 50 alumnos. Sí, así es. Sí, hay grupos muy numerosos. Tendríamos más, obviamente. Tendríamos más, exactamente. Sí, ese sería el problema también. ¿Contemplas de alguna manera que esta reforma educativa venga hasta cierto grado a privatizar la educación? Desde luego que sí. Desde luego que sí, precisamente porque a la hora de que responsabilizan al director de la gestión para agenciarse recursos, entonces se está privatizando la educación. Claro. Ese es el problema que se está viendo y que no han querido comprender. Y les dan vueltas al asunto. Y ellos esgrimen el argumento de que no, definitivamente no va para allá. Pero claro que va para allá. Digo, y lo vemos ahorita en educación básica, que va a afectar directamente educación básica, claro. Pero ya tenemos centros educativos de gobierno, universitarios sobre todo, que ya manejan este tipo de privatización. Oh, sí, desde luego. Y aparte de eso también nos metemos en otro tema o en otro asunto, que es el de la instrucción religiosa en las escuelas. Claro, y para allá queríamos llegar, sobre todo porque nos han pedido bastante el tema. ¿Cuál es nuestra opinión sobre la religión incluida en la educación? Que más bien diría yo la educación incluida en la religión con esta propuesta. Claro. Estaba revisando por ahí la información y tenemos que en nuestro querido país,
Ya van 17 congresos locales que han aprobado el artículo 24, la reforma del artículo 24 constitucional, que se trata precisamente de la instrucción religiosa en la escuela pública. Hay gente muy estúpida, porque le voy a llamar estúpida, pero no encuentro otra palabra, que piensa que al incluir religión es hablar de las religiones, ¿no? A dar una clase sobre las religiones en el mundo. Pero creo que no están viendo hacia dónde estamos como país, la religión que nos han vendido desde que fuimos conquistados, y cómo nos la quieren meter ahora, hasta, me refiero a la religión también, ahora hasta en la educación, ¿no? Sí. Sí, definitivamente. El asunto está en que vamos a tener, en lugar de laboratorios, oratorios. Ese es el problema. Vamos a tener la puerta abierta en las escuelas, digo, de darse ya la promulgación de esta ley, abiertas las escuelas a las sotanas. Claro. Y van a poder llegar los sacerdotes y van a estar catequizando a nuestros alumnos. Pues para evangelizar a los feligreses. Y claro. Entonces la teoría de la evolución va a quedar sin efecto y vamos a tener que tratar la teoría creacionista. Adán y Eva. Adán y Eva, fíjate hasta dónde vamos a llegar. Y eso no es más que una contrarreforma, claro, obviamente. Exactamente. Y vamos para atrás con todo lo que hizo Benito Juárez. Definitivamente estamos negando eso y las muertes que hubo durante la Guerra Cristera pues fueron en vano porque la iglesia vuelve por sus fueros. Y fíjate, curiosamente, cuando estuvo Carlos Salinas de Gortari en el poder fue cuando le abrió las puertas un tanto cuanto a la iglesia. Al clero, dentro de la educación. Sí, así es. Y hubo reforma del artículo 130. Ya. Y ahora Enrique Peña Nieto, de pocas entendederas, entra con esta reforma al artículo 24 para de una vez darles todo lo que les habían quitado. Claro, exacto. Curiosamente con el PRI en el poder. No, ni siquiera fue el PAN, fíjate, que hubiéramos pensado. Que es curioso, ¿no? Desde Vicente Fox o Felipe Calderón. Con su estandarte y demás. Ajá. Pero no, ahora es el PRI quien está propugnando por esa reforma al 24. Y no nada más es al 24, también toca al tercero nuevamente, toca el artículo 5, al 27 y al 130. Son varios artículos que en la propuesta de reforma ellos mismos, los diputados, argumentan como que no es propicio tratar todos estos artículos, que el 24 es el que inicialmente se toca, pero van sobre los otros artículos. Al final de cuentas. Al final de cuentas, así es. Y por ejemplo, la separación de la iglesia, el Estado, que es el 130, pues entonces ahí es un problema serio el que vamos a tener. Y vamos a volver a los tiempos de antes de la reforma. Es sí. Un retroceso terrible, una involución, ¿sí?, política y democrática. Inclusive hay una iglesia por ahí, creo que se llama la Luz del Mundo, que ha emitido algún comunicado y en donde expresan su reprobación, su no aprobación a esta reforma del artículo 24. ¿A poco? Sí, definitivamente, y ellos hablan de que en realidad se está privilegiando a la Iglesia Católica. Claro, exactamente. Porque no es abrir las puertas a las religiones o creencias, ¿no? No, definitivamente no. Se está privilegiando exclusivamente a la Iglesia Católica. Obviamente se entiende, es una especie de pago de factura. Sí, claro. Del partido en el gobierno. Esa es la situación. No, y lo peor del caso es que también reduce la capacidad de análisis, la capacidad de razonamiento, de formar un propio criterio, porque ahora va a estar todo ya moralizado. O sea, ya es todo, sí, de por sí. Ya nos ha moralizado todo. Pero es una falsa moral. Sí, claro, pues como lo hemos visto en donde quiera, ¿no? En México. Hemos visto cómo predican moral con la bragueta abierta. Sí, es gravísimo. Imagínate los problemas que ha habido con los sacerdotes de pederastia y dejarles abierta la puerta a las escuelas. Creo que no. Creo que
debe de haber pues una especie, no sé si de movimiento, de alguna situación de tipo social para frenar esto. ¿Y sabes qué es lo peor? Que hay tantos padres de familia que están a favor, que creen, y hay tantos, igual me imagino, quiero creer que hay tantos que están en contra, ¿no? Ajá. Pero he escuchado más puntos a favor de gente, de padres de familia, que creen que es la manera de inculcar valores y que la escuela se tiene que ocupar de esos valores y que son los valores sociales, culturales que la escuela debe hacer. Y si los maestros en educación no lo pueden hacer, entonces incluir a la religión en ello y que la religión se ocupe de estos valores. Sí. Pero sabemos que los valores no son por ahí, pues, o no van por No, ese y lado. además hay un partido, ¿no? Un partido político que tiene bastantes vínculos con la Iglesia Católica, que sería el Partido Acción Nacional, y es el que se ha encargado de hacer esta tergiversación de las cosas en cuanto a los famosos valores. Sí, claro. Porque no es lo mismo los valores personales, sociales, y los valores que inculcan, los valores religiosos propiamente. Sí, exacto. Y entonces ellos hacen una mezcolanza y creen que impartir religión o catequizar a los alumnos en las escuelas públicas, ya con eso los van a hacer mejores hombres. Sí, claro, mejores mujeres y todo. Ajá, así es. Por ejemplo, si tomásemos el ejemplo de la honestidad, creo que a la iglesia no le gustaría lo que el alumno que piensa pudiera opinar. Entonces se va a mermar ahí tanto la libertad de expresión como la propia honestidad que pudiera tener como valor el joven. Sí, definitivamente, y tendríamos el otro de la tolerancia, por ejemplo. ¿Qué tolerancia va a poder haber No, claro. cuando le estás inculcando a fuerzas una religión, exclusivamente una religión, que es la católica? Y claro, afortunadamente ahora mismo ha disminuido el índice de creyentes en México, ¿no? Sí. Estamos en un 80 y tantos por ciento, 82, 83%, y antes éramos el 90 y tantos. Entonces ya, bueno, ya ahora mismo el índice de católicos se ha mermado. Afortunadamente. Que vamos bien hasta cierto punto. Claro que Sin sí. embargo, hay mucha gente que se está yendo hacia otras religiones o sectas, ¿no? Digo, dejan Bueno, el catolicismo, pero se van a la luz del mundo. Sí. Se van a la avenida del Señor, de no sé o la cuántas iglesia, avenidas tiene el Señor. La Iglesia Universal, también el Pare de Sufrir. Del Pare de Sufrir. Así es, sí. Por religiones no paramos, ¿no? No, claro. Pues, claro, esa es una manera de mediatizar a la gente. Y fíjate que poniendo en esas cartas sobre la mesa, creo que está muy bien armada la idea de una educación basada por competencias. Digo, está muy bien armada porque están planteando justo lo que la gente o lo que el gobierno necesita para tener a la gente pendeja. Sí. Y para mantenerla pendejada. Sí, que no piense, que no cuestione, que no razone, que no brinque. Y que me deje a mí como gobierno que estoy bajo el mandato de Dios haciendo lo que Dios me manda. No, entre comillas. Y aparte de eso, lo gravísimo es que ahora los gobernantes les entregan las ciudades o el gobierno de las ciudades y de las entidades federativas al Señor Cristo. Las llaves del Señor, las llaves de la ciudad del Señor. Por favor, nos escandalizamos cuando sucedió en Monterrey, ¿no? Con la señora esta alcaldesa. Sí. Pero en Ensenada también, ya lo había hecho Enrique Pelayo, el presidente municipal de Ensenada. Sí, es verdad. Y no se le dio mucha difusión, pero ahora, a raíz de esta señora, también nos dijeron, un momento, también en Ensenada. Pues, no es la única entidad. Ajá, y entonces ahora que la gendarmería es ordenada por el Señor Cristo. Sí, claro. ¿Cómo entender eso? Qué grave. Qué mal estamos. Imagínate a Enrique Peña Nieto ante las multitudes diciendo que le entrega las llaves del país a Jesucristo. Para que lo salve de la miseria. O de la inseguridad. O de la inseguridad, claro. O de la ignorancia. Sí, eso nos haría falta, ¿no? Sí, ahí sí estaríamos de acuerdo. Sí. Que lo salve de la ignorancia. No, sí es una cuestión grave, sobre todo el creer que es la forma en que estamos educando a nuestros jóvenes o a nuestros niños. No nosotros educando, sino México creando esta educación que no educa, más bien deseduca. O retomando el término de la TAPI, ¿no? Educabilidad cero. Exacto. ¿Hacia dónde vamos con esto?
¿Y cuál es el futuro y el porvenir que puede tener el joven más adelante? ¿Hacia dónde pudiera brincar si no es quedarse en un cuadrito? Sí, sí, es una cuestión muy, muy preocupante y sobre todo porque las oportunidades, por ejemplo, de trabajo, pues cada vez están cerrando más. Sí, Y a pesar de que haya gente con estudios, con cierto nivel académico, de todos modos las condiciones con este tipo de sistema que tenemos son bastante, ¿qué serían? Precarias. sí, claro. Así de que, Retomando eso, fíjate, con la reforma educativa se mencionan ahora a los maestros que tiene mayor peso o mayor validez o mayor puntaje ujú, el tener una certificación basada en competencias que un sí, doctorado en educación. oh sí, Ya no importa lo académico, ya no importa lo que tú te superes académicamente, porque digo, las competencias no es académico. Viéndolo desde un punto definitivamente no. real no es académico, pero vale más esa puntuación. Sí, y está grave el asunto porque si una maestría te costó 2 años Claro, de horas nalga y horas pestañas quemadas y demás, y un doctorado otros 2 años, un cursillo de una semana, ¿qué quieres? ¿Una semana más o menos? ¿O 2 semanas cuando mucho? Y ya te certificas. certifican, sí. O sea, es una situación de bastante retroceso, yo creo. Y lo tenemos pues nosotros, los maestros en carrera magisterial, en donde ya ese puntaje de grado académico ya se eliminó el factor de grado académico, ya no Fíjate. cuenta. Entonces ahora es las famosas pruebitas que ya habíamos mencionado. Y sí, asistencia a cursos también, pero son cursos que los hacen sobre las rodillas, Sí, exactamente. porque supuestamente hay recursos económicos para ese tipo de cursos, pero no los destinan a eso. Sí, Desvían los dineros y entonces te ponen a dar el curso a alguien de ahí mismo de la zona, y no por menospreciar a los compañeros maestros, no, no, no. pero se supone que si te van a certificar, bueno, pues tráete a un experto en los temas, ¿no? Para que realmente valga la pena el curso. Y sí hay expertos en educación basada en competencias. Ah, no. Digo, Se me da supone que risa porque sí. como, bueno, sabes a lo que me refiero, Sí, ¿no? sí, sí, definitivamente entiendo la ironía. Sí. Sí, sí, hay Hay muchos expertos. santones, ¿no? Que le Ajá. veneran aquí como los grandes gurús de la educación basada por competencias, que no tienen ni puta idea de lo que es una competencia, mucho menos educación. Sí, pues el mismo Jimeno Sacristán, ya lo mencionábamos hace rato, él ha dicho que no se entienden todavía qué son las competencias Exacto. a tantos años de distancia, y todavía no entienden qué son las competencias. O sea, no han valorado en qué consisten y cómo se está haciendo de la educación una mediocridad. Sí, sí, sí. Y ahí está para muestra varios países. Verbigracia decíamos España, Sí, que fue un fracaso rotundo. El mismo Chile, sí, si no me exacto. equivoco. Cómo está el país en cuanto a educación y a movimientos de los alumnos y demás. Y pugnando también por una escuela pública, porque ahí están las cosas peores. Pero para allá vamos en México. Sí, es verdad. Y ya ves que el país copia muchos modelos ajenos. Los exámenes estandarizados como en Estados Unidos, Sí. en donde también un rotundo fracaso. Y ¿Qué por es lo eso, que está sucediendo ahorita en Estados Unidos también, ¿no? Con los sí, mismos sí, maestros hay un y toda esta movimiento sociedad. muy fuerte en contra de los exámenes estandarizados, y ya creo que fue en Seattle, Washington, ahí ya lograron que los exámenes se eliminaran. Bien, Pero es apenas un punto de ese país donde ya se logró frenar eso. Tendríamos que tomar el ejemplo nosotros y hacer lo mismo. claro. Pero aquí, obviamente, son pocos las entidades donde hay un rechazo así fuerte y frontal para no aplicarse. Tú en tu experiencia, tanto como maestro como director, Ajá. ¿cuánto porcentaje de maestros crees que están casados con la idea de una educación basada en competencia? Que creen que es la panacea y que es lo que va a salvar a la educación. Mira, a nivel micro, yo te diría, por ejemplo, en la zona escolar de trabajo, y cuando tenemos cursos de todos los maestros en una misma área, ¿no? El 50%. Entonces, Madres. sí, eso es mucho. Les Sí, echan claro. porras a las competencias
y algunos llegan a decir que gracias a las competencias su alumno de sexto año logró obtener un lugar significativo en la Olimpiada del Conocimiento. Eso es por decirte un ejemplo. Sí, 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 porque supuestamente con la reforma integral a la educación básica, esa maestra logró que su alumno se fuera a México, por decirte algo. Igual por maestra, igual por el niño. Cuando ¿no? sabemos que apenas un alumno de un grupo de 40, 45 no es, una golondrina no hace verano, no es relevante. Claro. O sea, eso tiene mucho que ver con la biografía personal del alumno, de los maestros que tuvo durante todos los años que ha cursado la primaria. En sexto año es cuando se le hace el examen de la Olimpiada del Conocimiento. Sí. Entonces, o sea, no tiene relación una cosa con la otra. Y sin embargo llegan a ese grado. Así es la cerrazón, a ese nivel es la cerrazón. Echándole porras y luego a las competencias. Pero igual, fueron maestros que fueron adiestrados para que este tipo de metodología y demás, pues lo multipliquen, vamos. Claro, exactamente. Y entonces, haz de cuenta que son dogmas de fe. Sí. Sí. Entonces no está tan disparada la idea de meter la religión cuando ya estamos dogmatizados por otras tantas de pendejadas. Es un terreno fértil. Sí. Es un terreno fértil y definitivamente yo te puedo decir que muchos compañeros maestros, desafortunadamente, pues son, yo les llamaría analfabetas políticos. Así, lisa y llanamente. No les interesa la política, no leen sobre política y le hacen fuchi a la política cuando la política es todo en esta vida. Pues sí, es lo que está girando alrededor del país y lo que está haciendo el país con todas sus reformas y contrarreformas. Exactamente. Pues ya nada más para cerrar, agradecerte que hayas estado con nosotros. Igual queremos dejar un poco abierto el tema para después retomarlo con mayor sentido. Nos han pedido por ahí que a ver si nos podemos enfocar a las propuestas de los candidatos. Propuestas estúpidas, ya sabes, lo de siempre, pero propuestas que tienen que ver con imposibilidades. Sabemos que no se puede resolver la pobreza de Baja California con un periodo tan corto de gobernación. Pero eso lo vemos más adelante, que tengas tiempo y nos puedas acompañar. Sin embargo, antes de despedirnos, me gustaría que les dieras tus datos, tu contacto, en qué correo se pueden comunicar contigo, para cualquier comentario que tengan respecto a esta charla, videocharla, o cualquiera que pudieran ustedes proponer más adelante. Así que, ¿se los dejo? Sí, cómo no, claro que sí, con todo gusto y igualmente muy agradecido de esta invitación. asignaturas.pendientes.olivera@gmail.com. Ese sería donde pueden ubicar y contactar para cualquier cuestión que tenga que ver con la reforma educativa, con la cuestión de la reforma al artículo 24, aunque no somos especialistas en el tema, pero pues estamos más o menos enterados, ¿no? Claro. Y sobre todo inquietos por lo que pueda pasar. Así de que encantado de la vida. Muy bien. De estar aquí contigo. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Hoy se extendió un poquito más, pero creo que ustedes lo van a disfrutar tanto como nosotros lo disfrutamos. Los esperamos el siguiente videocharla y gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.